La semana pasada concluimos el tema sobre sanando la historia, cómo el cristianismo evolucionó a lo largo de la historia, y es un movimiento en el cual nosotros somos parte de ese movimiento, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, con todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, veremos una historia que se remonta a 2000 años atrás, mil años antes de Cristo, más o menos, 600 años antes de Cristo. Y es en esa zona, lo que estamos viendo actualmente en Irán, que era el imperio medo y persa, lo que estamos viendo en Irak, que es el imperio babilonio, los ataques que estamos viendo. Y hay en internet hay diatribas, bueno, a quién apoyamos o qué apoyamos. Creemos que Dios es el Dios de la historia y nada escapa a su soberanía. Lo que creemos es que Dios, en su sabiduría y en su providencia, Él prometió que volverá una vez más y volverá a esa región, a esa zona en Israel. Y la historia nos está llevando a ser testigos de sucesos que nunca habíamos visto antes. Lo que se conformó como la Unión Europea, que es antes no se conocía de la Unión Europea, pero la Biblia ya hablaba de un solo grupo de países que se unían para atacar. Ahora es posible porque es una mancomunidad. Pero bueno, ese es otro tema, ya me estoy yendo por ahí. La plática de hoy se desarrolla en Babilonia, lo que actualmente es Irak, y tiene que ver con nuestra vida, porque todos sufrimos. Levante la mano el que no ha sufrido, pero todos tenemos en algún momento, tenemos crisis, tenemos enfermedades, tenemos conflictos familiares. El cuerpo se va desgastando. Eso vimos el miércoles pasado, ¿recuerdan? Una lectura muy motivante de Eclesiastés. Terminó muy bien, creo yo, el tema, pero habla cómo el cuerpo se va desgastando, cómo con la edad pues hay cosas que son inevitables. Eso vimos el pasado miércoles. Y todos pasamos por situaciones que no planeamos, mucho menos deseamos, pero vivimos. En ocasiones vivimos accidentes. En ocasiones pasamos por etapas de depresión. En ocasiones lloramos. En ocasiones hay mañanas en que solamente lloras. ¿Y por qué? No sabes por qué, pero hay un sentimiento, porque somos humanos. ¿Cómo enfrentamos esos momentos? ¿Qué actitud tomamos ante esos momentos? Y es verdad que sabemos que muchas de esas situaciones complejas nos forjan, ¿no es cierto? Muchas de esas situaciones forman nuestro carácter, templan nuestro carácter, nos pulen. Pero en el momento que estamos pasando por esa crisis, no se siente así. Hay ocasiones que sufrimos como consecuencias de nuestras malas decisiones, también es una verdad. Hay ocasiones en que sufrimos porque tomamos una mala decisión, porque nos equivocamos y pagamos las consecuencias, o hicimos algo que sabíamos que no debíamos hacer y lo hicimos y después sufrimos las consecuencias. Ese es un tipo de sufrimiento. Pero hay otro tipo de sufrimiento cuando el asunto es inesperado, cuando una enfermedad de repente te diagnostican y dicen, ¿cómo si yo me he cuidado siempre? Cuando de repente te llega una notificación del trabajo y ¿por qué me están despidiendo? Si yo no tengo idea, yo me he desempeñado bien, he cumplido todos los requisitos y de repente me llega esta notificación, no entiendo por qué. Vas en la carretera y pasa un accidente o alguien, un accidente más adelante te repercute en ti y te preguntas, ¿por qué? Yo venía bien, manejando bien. Hace unos días vi una noticia de un conflicto en una zona del país y un bebé de 5 años falleció en esa, ¿cómo se llama? Intercambio, cruce, ¿no? Peleas cruzadas, no sé cómo se dice el término. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo actuamos cuando lo que enfrentamos es inesperado? Y mucho más como cuando cristianos suceden cosas que no entendemos y a veces las personas nos señalan y nos dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y tu fe? ¿Y tu Dios? Y aquí la pregunta que intentaremos responder es ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe?
Estaba escuchando, me invitaron en un grupo y estaba escuchando a alguien que decía: sometemos nuestra voluntad a Dios, pero yo no estoy seguro que pueda someter mi voluntad a Dios. ¿Qué si la voluntad de Dios es que yo sufra? ¿Qué si la voluntad de Dios es que yo pase por esto? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe? Y veremos que Dios actúa en medio de nuestras vidas en esos momentos en los que parece que lo que está a prueba es nuestra fe. Es el año 605 antes de Cristo. Israel es esclavizado por Babilonia. Hay 4 jóvenes que son llevados cautivos. Son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Se van exiliados. Y en esa Babilonia, ¿saben por qué prosperó Babilonia? Babilonia fue muy astuto. Babilonia lo que hacía, los ejércitos de otros países lo que hacían era invadían y aniquilaban. Babilonia no. Nabucodonosor, cuando llegaba a un país extranjero y lo conquistaba, preservaba la vida de los científicos, de los poetas, de la élite, de lo más alto de la sociedad. Les perdonaba la vida porque eran los que habían construido la ciudad, los que habían creado el idioma, los que habían hecho el arte, los que habían hecho la poesía, y después los llevaba cautivos a Babilonia. Fue lo que hizo con estos jóvenes. Ya una vez en Babilonia los culturizaban. Lo primero que hacían era, les cambiaban el nombre. Le decían: te voy a cambiar el nombre. Y ahora se llamaban Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Lo primero que hicieron: te llamaré, ¿cómo es esta canción? Te llamaré. Esa. Y fueron capacitados en todo conocimiento de los babilonios, toda ciencia de los babilonios, fueron capacitados. Entonces ya eran inteligentes, ya eran capaces. Ahora los incluyeron en el conocimiento de los babilonios. Nabucodonosor de repente tiene un sueño. Tenían adivinos y magos. Normalmente él les decía el sueño y sus magos le interpretaban el sueño. Pero en esta ocasión Nabucodonosor va más allá y les dice: a ver, si son tan magos, díganme qué soñé e interpreten el sueño. No, pues nada, así no jugamos. ¿Cómo? No, díganos cuál. No. Si son tan buenos, díganme qué soñé. Si de verdad ustedes tienen las magias, díganme qué soñé y después díganme qué quiere decir el sueño. Pues nadie pudo. Y es así como llaman a Daniel, que era el más prominente de los 4. Llaman a Daniel y Daniel le dice: mire, lo que usted soñó es esto. Y la interpretación del sueño quiere decir esto. Y Daniel le interpretó, le dijo el sueño y le interpretó el sueño. Y entonces ahí Nabucodonosor queda impactado y dice: wow, el Dios de este hombre, ese es el Dios, porque mire, me interpretó y me dijo que había soñado, y por eso lo puso en un lugar de honor junto con sus amigos. Y reconoció: el Dios de estos jóvenes es el Dios verdadero. Y está impresionado, pero no está convencido que sea el Dios de dioses. Está impresionado por Dios, pero no quiere obedecer a Dios, como muchos actualmente. Déjenlos. Tiempo después tiene otro sueño. En ese sueño ve una estatua con cabeza de oro y el resto del cuerpo es de diferentes materiales, cada parte del cuerpo. Daniel una vez más aparece y le interpreta el sueño y le dice: Nabucodonosor, esos son diferentes imperios y usted es la cabeza. Nabucodonosor se infla más creyendo: wow, yo soy la cabeza porque soy de oro y es el Dios de Daniel, pues me tiene en su favor, seguramente soy el favorito, y quiere la bendición de ese Dios, pero sin el compromiso, como muchos actualmente. Pasan otros años más. Algunos líderes tienen celos de Daniel y de sus amigos, y estos son hebreos, y estos idean un plan para acusarlos, porque saben que estos hombres son fieles a un solo Dios. Los babilonios y todas las otras culturas no tenían problema en adorar diferentes dioses, porque mientras más dioses, pues mejor. Si este me falla, pues tengo aquí este de respaldo. Pero los hebreos, los judíos, no, tenían solamente un Dios. Y se enojaron y le tenían celos a ellos. Así que convencen al rey de que haga una estatua para ser adorada. Y esa es la historia que veremos el día de hoy. Está en capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a orar. Padre, es tu palabra, Señor, y tú sabes lo que cada uno necesita. Y es aquí donde sucede el milagro de la predicación, donde tu Espíritu Santo habla a cada uno, mi Dios. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
La tisana está rica, está buena. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Han pasado varios años desde que fue impresionado por el Dios de Daniel. Ha vuelto a adorar a sus dioses como las naciones de la época, y cada nación tenía un dios local. Cada nación tenía un dios local, y cada dios tenía su especialidad, digamos, Dios de la guerra, Dios de la fertilidad, Dios de la producción agrícola. Cada nación tenía un dios local. Mientras más dioses, más protegidos se sentían. Pero los judíos no, ellos tenían un solo Dios. Y aunque estos jóvenes fueron llevados a Babilonia y fueron sometidos a la cultura babilonia, ellos en su fe permanecieron fieles a Dios. La estatua es enorme, para que está en una planicie. Entonces ponen la estatua y la orden es que se inclinen a adorarla, y sugieren algunos que era un obelisco, un monumento solamente así alto, y otros creen que era una estatua sobre una plataforma. Verso 2 al 5. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Se nombran 8 altos rangos, son los representantes más destacados del rey. Los altos funcionarios son los más destacados. Daniel era uno de ellos. Solían ser autoridades militares. Gobernadores eran los encargados de asuntos civiles. Los asesores eran consejeros que ayudaban a los gobernadores. Los tesoreros manejaban los fondos. Los jueces aplicaban las leyes, y los magistrados dictaban las leyes y los juicios. En pocas palabras, está lo mejor. Está el más alto nivel político de la nación. Todos los niveles vienen para adorar la estatua. Y en algún rango inferior están 3 jóvenes: Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel, que es el más prominente de todos, no es mencionado en esta ocasión. Seguramente se cree que estaba inspeccionando alguna otra región, o tenía otra tarea de parte del rey que no está ahí. Pero el castigo por no adorar la imagen es morir arrojados a un horno de fuego. Los presentes saben que no es broma, saben que no es para intimidar, es una realidad. O sea, inclinarse era mostrar sumisión absoluta al poder del rey y reconocerlo como autoridad política y autoridad religiosa. Y aquí empieza el dilema. Los hebreos adoran a un solo Dios, no pueden obedecer esta orden. ¿Qué hacer? Todos deben poner rostro en tierra, adorar. Es una planicie. Digo, si es una zona montañosa, pues nos escondemos ahí atrás de un árbol y no nos ven, pero es una planicie. Y en el momento en que todos se inclinen, pues se va a notar quienes queden de pie. Y los que son de otras naciones y vienen y se han culturizado, pues no tienen ningún problema en adorar varios dioses. Pero para estos jóvenes sí es un problema, porque Jehová demandaba la adoración solamente a Él. Y la orden dice, verso 6: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. En la región había hornos de cal que eran altos, una abertura arriba donde echaban el producto, y abajo había una reclusa, una puerta donde sacaban el producto. Pero en ocasiones usaban esa puerta para meter a los presos o a los condenados a muerte. Y la Biblia hay testimonio de estos. Jeremías 29:22, escucha: su horrible final será conocido por todos. Entonces, cuando los desterrados judíos quieran maldecir a alguien, dirán: que el Señor te haga como a Sedequías y a Acab, a quienes el rey de Babilonia, ¿qué?
quemó vivos. O sea, no era una leyenda, no era algo, ay, ¿será que lo va a hacer? No, en la historia ya sabían que esto podía suceder. Así que llega el momento del día, la estatua, toda la gente reunida, da inicio el programa, el reloj sigue su marcha y la tensión en los jóvenes aumenta. Verso 7 de Daniel 3. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, cualquier nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Algunos se inclinaban porque creían que efectivamente era una deidad. Otros se inclinaron para quedar bien con el rey, pero yo creo que la mayoría se inclinó por miedo, ¿no? Pero estos jóvenes no se inclinan. Y los que incitaron al rey estaban observándolos estos tres. ¿Qué van a hacer estos cristianos? ¿Qué va a hacer este que dice que vive? ¿Qué va a hacer este que dice que cree en Dios? ¿Qué va a hacer este que tiene una fe en Dios? Y ven que no se inclinan y van de chismosos al rey y le dicen, ellos no se inclinaron. Ahora, esos jóvenes, es verdad, demuestran valentía, demuestran convicción, demuestran firmeza, pero en este momento están solos. Están muy solos. Verso 9 y 10 de Daniel 3. Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro, al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Verso 11 y 12. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención a su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Adulan al rey, le endulzan el oído como para que no tenga manera de zafarse. El mal siempre tiene la intención de callar las voces de los cristianos. La lucha, dice la palabra, es una lucha espiritual, no es una lucha de carne. Y el mal siempre va a intentar apagar la pasión, apagar el fuego a través de crisis, a través de problemas, a través de acusaciones. Y estos jóvenes deciden pararse firmes y deciden desobedecer al rey porque eso compromete su fe. Y actualmente hay una batalla cultural. Hay una batalla entre la biología y la ideología. Y se quiere llevar a un debate que no corresponde, se quiere llevar a un debate religioso, algo que no es religioso. La concepción se da desde el vientre materno. No es religión, es biología. Pero lo quieren llevar al tema de la religión para acusar a los cristianos. No, es que es por tu pensamiento religioso. ¿Qué tiene que ver la religión con la biología? Y la ciencia está siendo amenazada por una filosofía y quieren callar las voces tachándolas de intolerantes, cuando no es así. Y estos hombres quieren destruir a estos jóvenes por envidia o por simple maldad. Verso 12. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. ¿Cómo es posible que tengan puestos de autoridad? Nosotros somos leales al rey, pero eran movidos por celos, por desprecio, por ambición política. Verso 13 y 14. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Verso 15. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? El rey se enfurece, pero el rey
es astuto, por algo está ahí. El rey sabe que estos hombres son los más leales, que han sido los más responsables, que han sido los más trabajadores. Eso sabe este rey. Entonces la primera orden decía que quien no obedeciera iba a ser arrojado inmediatamente. Eso decía la primera orden, ¿no es cierto? Y ahora él dice, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Realmente él tiene aprecio por estos jóvenes. Él no quiere que mueran, pero tampoco puede quedar mal y negar su propio decreto. Entonces dice que serán lanzados una vez más. Pero en realidad vemos cómo Dios siempre quiere ser glorificado, porque al traerlos a su presencia, Nabucodonosor sería testigo del poder de Dios. Y estos hombres iban a dar testimonio delante de la mayor autoridad de toda la nación. Verso 18 de Mateo 10, 18 dice: serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. El cristianismo será sometido y la autoridad, los legisladores cada vez pondrán leyes más duras contra el cristianismo. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos de mí. La importancia de permanecer por convicción en los momentos cruciales de nuestra vida. ¿Y qué hacen estos jóvenes? Rechazan esa segunda oportunidad. ¿Qué pensarían? ¿Dios los va a salvar? Pues Dios no va a permitir que les pase nada malo. No dudan que Dios puede hacerlo. No dudan que Dios puede librarlos del horno. No dudan que Dios puede librarlos de las manos del rey, pero no saben si lo hará. Y es ahí donde muchas veces los cristianos no sabemos entender los no de Dios. Creemos que Dios puede hacerlo, puede hacerlo. Y cuando no lo hace decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? No dudan que Dios puede librarlos, pero no saben si en esa ocasión lo va a hacer, porque Dios no les había dicho. Dios no les dijo con anticipación: ustedes aguanten que yo los voy a ir. No les dijo nada. Lo que les espera a ellos es el horno. No saben si los va a salvar, pero aún así permanecen fieles, sin saber las consecuencias que tendrá ese paso de fe. Deciden no adorar a ningún Dios, aun cuando ese Dios los deje morir. Y esto no es fácil, ¿verdad? Aun cuando ese Dios me diga no. Daniel 3:15. Serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mí? Nabucodonosor ha visto el poder de ese Dios en ocasiones anteriores, pero ahora se pone arrogante, y en su arrogancia él cree que él tiene la última palabra. En su arrogancia el jefe puede decir que tiene tu vida en sus manos. En la arrogancia el grupo, la sociedad puede decir: no, yo voy a decir qué es lo que tú debes hacer, qué es lo que tú debes pensar, cómo es lo que tú debes actuar. En su arrogancia alguien quiere adjudicarse ese valor superior. Y Nabucodonosor, sin quererlo, el pleito que era con unos hombres ya no lo trascendió. Ahora ya no era una dificultad con los hombres, ahora era una afrenta ante Dios. Ese conflicto entre él y los jóvenes ahora era un conflicto entre él y Dios, cuando dijo: a ver si hay algún Dios que te pueda salvar. Versos 16 y 17. Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. ¿Qué están diciendo? Somos culpables. No nos inclinamos, somos culpables. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Verso 18. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Hasta se encuera el chino, ¿cómo era? Sepa que no nos vamos a inclinar. Dios puede salvarnos, pero aunque no lo hiciera,
Y la respuesta que dan estos jóvenes es un modelo de valor, humildad y confianza, todo en uno. No es arrogancia, no es evadir la realidad, no es no ser conscientes de las consecuencias. Ellos saben muy claro, no es que estuvieran en shock. Una posible consecuencia es desvivir, como dicen, ¿no? Una posible consecuencia es que me despidan. Una posible consecuencia es ser desheredado. Una posible consecuencia es perder el negocio. Una posible consecuencia es una ruptura. Una posible consecuencia es... Ellos dicen, no hace falta defendernos, somos culpables. Estamos decididos en ir al horno. Es que, ¿qué alternativa hay? ¿Qué alternativa hay? ¿Rechazo a Dios? Bueno, lo rechazo media hora y después vuelvo y pido perdón. ¿Qué alternativa hay? Su confianza y su dependencia total está en Dios. Dicen, Él puede librarnos. Pero deciden actuar con sus principios sin importar las consecuencias. ¿Cuánta falta nos hace en estos días? Quizá Dios los libre de la muerte física o no, pero seguro su espíritu estaba seguro en él. Y cada vez la confrontación cultural hacia la iglesia va a ser más fuerte. Y lo va a hacer incitando a la vergüenza pública. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos callados para ser políticamente correctos, culturalmente correctos? Alguien dice para no ofender a nadie, pero la verdad ofende. La verdad por definición es excluyente, la verdad por definición es ofensiva. Es imposible hablar y que el 100% de la audiencia esté de acuerdo en todo lo que se dice, cuando se dice lo que se piensa, cuando se dice lo que se cree. Es imposible. ¿Qué vamos a hacer? Hablar con la verdad va a generar enojo, va a generar descontentos. ¿Qué vamos a hacer? Rendirnos, claudicar, darnos por vencido, decir, no, pues mejor no hablemos de temas que son delicados porque se van a ofender. Y lo van a interpretar algunos, no, es violencia, eso no es libertad de comunicación o derecho de libre comunicación, de libre expresión. El amor a Dios de estos jóvenes es incondicional, porque no le impusieron a Dios qué hacer. Ellos se someten a su voluntad, y los planes de Dios podían ser liberarlos o el martirio. Tanto sanar como morir es parte del plan de Dios. Lo que están diciendo es, Dios, aunque dejes que muramos, seguiremos confiando en ti. Y dijeran unos, deciden poner sus voluntades y vidas al cuidado de Dios. En serio. Aunque el divorcio se confirme, aunque siga sin trabajo, aunque él no cambie, aunque ella no cambie, sigo confiando en Dios. Me ha librado de la paga del pecado, ese es el más grande milagro. No necesito uno más, sin embargo necesitamos uno más casi siempre como humanos, ¿no? Decimos, no, ya Dios hizo lo máximo por mí. Pero el día siguiente, Señor, si no, acuérdate, soy tu consentido, porque soy tu más grande guerrero, todas las luchas. Y decimos un montón de barbaridades, ¿no? Pero les espera una muerte horrible, sin amigos, solos, en una tierra extraña, vivan o mueran, darán gloria a Dios. Imagínate llegar a esa situación. Los que están cerca y escuchan que Nabu les da una segunda oportunidad, ay, qué chiste, primero dijo que los iba a matar, bueno, seguramente ahora sí se van a hincar y van a adorar y pues van a seguir ayudando a su gente, pero esto no se vale. Pero bueno, pero no fue así. Estos jóvenes tomaron en serio cuando Dios les dijo, no tendrás otros dioses y no te inclinarás ante ellos. Y ellos dijeron, así será. Con su respuesta demuestran su confianza en Dios, pero sellan su muerte. Qué difícil. Demuestro mi confianza en Dios, pero sello el rechazo.
pero sé yo algo que es complicado. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Cuál es el mensaje para ti? ¿En qué no has sometido tu voluntad a su voluntad? Aunque dices que sí te sometes a su voluntad, pero esta es mi voluntad, pero yo quiero que sea su voluntad para que así estemos a mano. Él nos dice que obedezcamos, que te rindas en el área, que nos rindamos en el área, que lo que sea. Ya sea que decida librarte o no. Ya sea que prosperes o no. Ya sea que se cumpla lo que tú quieres o no. Porque el asunto no eres tú, no soy yo. El asunto es su voluntad. Y la fe de estos jóvenes fue más que palabras, fue más que llamarada, fue más que emoción, fue de verdad pusieron sus vidas y su voluntad en Dios. Hicieron lo que Dios esperaba de ellos, sin condición, sin jactancia, con decisión. Y dijeron la respuesta de los mártires, de los obedientes, de quienes le creen a Dios. Hechos 4 dice esto, Hechos 4:18 dice: entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y cuando seamos confrontados entre obedecer, dar testimonio o hacer tu voluntad, ¿qué vamos a hacer? Esta es la oportunidad de dar testimonio, pero va a ser complicado para mí. Este es el momento de dar testimonio, pero eso quiere decir que me voy a quedar sin chamba. Ese es un momento oportuno para que vean que Dios me va a sostener, pero ni yo sé si me va a sostener. Ese es el momento que la gente vea que yo creo en Dios de verdad, pero es que no sé si yo creo en Dios de verdad. ¿Cómo actuar? ¿Dirás que amas a Dios y solo a Él, o seremos tibios? ¿Daremos testimonio que Dios nos ha salvado, o callaremos? Ceder hubiera sido fácil para estos. ¿Qué les costaba arrodillarse así, con una rodilla, pues así, nada más a medias, ¿no? Pudieron complacer al rey, pero eso es exactamente lo que no podían hacer. ¿Los librará Dios? Y esta oferta o esta oportunidad nos va a llegar. Nos va a llegar. El mundo nos va a ofrecer algo que sea para beneficio tuyo, pero en detrimento de tu testimonio. Y esos jóvenes no dijeron: danos 5 minutos, Dios te rogamos, ayúdanos, líbranos. No exigieron que Dios los librara, confiaron en su soberanía, porque la verdad es que Dios rescata, pero en ocasiones Dios también permite que pasemos por la prueba. En ocasiones Dios levanta al enfermo de la cama, pero en ocasiones el enfermo fallece. En ocasiones Dios provee milagrosamente. En ocasiones se come una vez al día. Dios rescata, pero también permite en ocasiones la prueba. Verso 19. Cuando estos jóvenes les dijeron: mira, no nos vamos a inclinar, y si no nos salva, pues no nos salva, pero ni así nos vamos a inclinar. Verso 19 y 20. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Verso 21-23. Así que los ataron manos y pies y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres.
De esa forma Sadrac, Mesac y Abed-Nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Les mostró compasión a estos jóvenes y estos jóvenes lo despreciaron. Se le desfiguró el rostro. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos desfigura el rostro cuando nos enojamos. Ni nos damos cuenta cuando alguien se enoja, ¿verdad? Pero bueno, no se nota. Se le desfigura el rostro, calienta en el horno más. No los prepara, o sea, les quitaban era la ropa de lujo. No le quitan nada, con todo y guaraches, lo meten con todas sus ropas lujosas. Y así sería un mensaje por si alguien más se intenta desobedecer. No se libraría del castigo. Son llevados al horno. Quienes los avientan mueren de tan caliente que estaba el horno. Las llamas salen. 3:24 y 25 de Daniel. De pronto, lleno de asombro, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Versos 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios. Una vez más no dijo mi Dios. Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Alabado sea el Dios de Héctor. Alabado sea el Dios de Jorge, de David. Alabado sea el Dios de Liliana, de Manuel, de Isaac. Alabado sea el Dios cuando pasan a través del fuego y no se queman. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron a la cultura, desafiaron a la sociedad, desafiaron el mandato del rey, desafiaron la norma social, desafiaron y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, dice Nabucodonosor, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Amén. Verso 30. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abed-Nego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Es Dios quien exalta, es Dios quien levanta, es Dios quien te pone. Pero a veces para ponerte es necesario pasar por el fuego. El rey se sentó para observar la muerte de estos jóvenes. Y el rey iba a demostrar a todo el pueblo que no había Dios quien los librara de su poder. No hay Dios que los libre de su mano, pero claro que hay Dios. Es tu Dios. Es el Dios en quien has creído. Los rescató de manera asombrosa. No se chamuscaron, no se les frizó el cabello, no olían a humo. Escucha esto porque es el mensaje de Dios. Cuando pases por el horno de la purificación, nada de ti se pierde. ¿Qué es lo único que se quemó de estos jóvenes? Las ataduras. Lo único que se le quemó fueron las ataduras. Lo que sea que impide que sirvas, lo que te detiene de obedecer, lo que te paraliza,
Cada vez que pasamos por el horno de la crisis, del conflicto, del estrés, de la preocupación, de la enfermedad, del dolor, lo que se debe quemar ahí no es nuestra fe. Lo que se debe quemar ahí es nuestras dudas, es nuestra desconfianza, es nuestro temor, cualquiera que sea el resultado. Lo que se quema ahí es lo que impide que salgamos del horno. Y muchas veces vamos a estar dando vueltas adentro del mismo horno porque insistimos en que no se nos quemen las ataduras. Y pasamos por la misma prueba otra vez y otra vez y otra vez. Y decimos, pero ¿por qué tantas veces? ¿Qué no hemos aprendido? ¿Qué atadura aún hay? ¿Qué es lo que necesitamos ser? ¿De qué es de lo que necesitamos ser liberados? Entraron al horno 3, pero el rey dice, veo que caminan 4 y no caminan en desesperación. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, y si por el fuego, no te quemarás. ¿Entendemos el verso? O sea, estoy en el fuego, me quema, es incómodo. Hay algo, pero no me mata. Siento que me estoy ahogando, pero no me ahogo. Así comprobaron que Dios no solamente los podía librar, así comprobaron que efectivamente Dios los libró, pero tuvieron que entrar en el horno. Y aquí la pregunta es con trampa, pero así es. La pregunta es, ¿quieres ver el poder de Dios? Si decimos que sí, entonces de alguna manera, en algún momento, entraremos a un horno. ¿Queremos que Dios nos rescate? Sí. Entonces en algún momento vamos a estar en una situación que vamos a necesitar ser rescatados. ¿Queremos que Dios muestre su poder en nosotros? Sí. Entonces va a haber una situación que no va a haber salida más que solamente el poder de Dios. Cuando decimos que queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, nos imaginamos que estoy en la casa y que, la lotería. Así. Uy, de repente ya no me enojo. Mira, me están gritando. Dale una paz. Queremos que así va a ser, que estamos bien y vamos así. No lo imaginamos que a veces estamos bien y no nos damos cuenta. Como dice la frase, nos quejamos desde nuestro privilegio hasta que los perdemos. El rey les ordena salir y una vez más reconoce que el Dios de los judíos es el Dios altísimo, pero no lo reconoce como su Dios. Hasta que lo hagas tu Dios, podrás ver el milagro en ti. Los caldeos adoraban el fuego, creían que el fuego era una representación de su Dios, el sol. Así que Dios no solamente humilló al rey, sino también a su Dios cuando el fuego, que era una representación de su Dios, no quemó a estos jóvenes. Y la gente se acercó para ver lo increíble. No habían visto nada así en la historia. Un Dios que se preocupe por su pueblo y un Dios que libere a su pueblo. Y ese es el Dios que tienes tú, iglesia. Ese es el mensaje para ti hoy. Es tu Dios. No es el Dios de Sadrach. No fue solo el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Es tu Dios. Tu familia, tus conocidos darán gloria a tu Dios. Él será glorificado. Quizá algunos no lo quieran reconocer, pero no te preocupes. Dios dará gloria a su nombre. Y ellos darán gloria a Dios por lo que verán en ti. Dios fue glorificado y estos 3 jóvenes que arriesgaron todo por su Dios fueron recompensados por su fidelidad. ¿Te imaginas que ellos saben que van a morir? Ellos saben que van a morir. Nos daba un testimonio un joven esta semana. Lo bajaron de su vehículo, lo arrodillaron ante un hueco, le pusieron la pistola y él dijo: si me vas a matar, nada más déjame hacer una oración. Hazla pues. Hizo la oración
Dijo amén y le dijo, ya. Oyó que cortaron cartucho. Y solamente le golpearon en la cabeza. Te vamos a matarlo. Se burlaron de él. Hay momentos en que es literal, pero hay momentos en que es imperceptible de cuántas cosas Dios nos libra. No podemos agradecer lo que no vemos, pero no sabemos de qué tantas cosas Dios nos ha librado. Porque me enfermé en esa ocasión, no pasó algo que podría ser peor. Me enojé, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué a mí? Pero es un avión, una chica perdió el vuelo recientemente, pero fue un vuelo que lamentablemente se estrelló. ¿Por qué una y no todos? No sé, no sabemos. En India un avión se estrelló, 250 y tantas personas, un solo sobreviviente. Dice, no sé ni cómo sobreviví. Porque él no tenían garantía de que iban a sobrevivir estos jóvenes. Lo único que sabían es, Dios puede, Dios es fiel. Y como dijo Esther, y si tengo que perecer, que perezca. Y estuvieron dispuestos a pagar el precio por su amor a Dios, incluso si el precio era la muerte. Pero fueron llevados del horno al honor. Fueron puestos en lugar de mayor autoridad. El original dice, los hizo prosperar y les dio más honores y dignidad y poderes de lo que tenían antes. En ocasiones, el horno es necesario para ser purificado. Yo no sé cómo te has sentido estas últimas semanas, meses, o quizá tú digas, pastor, ya son años. La pregunta es, ¿qué ataduras no se han quemado aún? ¿Qué ataduras? ¿Qué hay que te sigue atando? ¿Has sido liberado de lo que sea que Dios te está llamando? De la desobediencia, de la rebeldía, del pecado si hay, pero siempre toda crisis es para bien. ¿Seremos obedientes a Dios o seremos obedientes a Dios solo en lo que nos convenga? Prospérame, me va bien, me va mal, Señor, porque... Pero si has visto milagros en tu vida, si tan solo has visto un milagro en tu vida, ya tienes una mayor responsabilidad. Has salido del horno. Si ya has visto un milagro, ya has sido sacado del horno y ya has sido puesto en un lugar de autoridad, ya has sido puesto en un mejor lugar de testigo del poder de Dios. No es poca cosa. Ya has sido sacado del horno, ya has sido puesto como testigo. Tú vives, otros no. Dios te guardó, a otros no. Dios te da la oportunidad de estar aquí, a otros no. ¿Por qué a Dios a ti? ¿Qué te debe Dios? ¿O ha sido su misericordia? Pero en ocasiones insistimos en querer ser como Nabucodonosor, arrogantes, y decir, no. Más bien seamos como Sadrach, Mesach y Abednego. Y cualquiera sea el horno por el cual estamos sintiendo que atravesamos, ten la certeza que tu Dios puede librarte hoy mismo, sin ningún problema. Él tiene todo el poder. Pero si en su soberanía decide que sea un día más, que sea una semana más, que sea un proceso más, ten en mente, será para que mis ataduras sean rotas. Señor, dime qué atadura es, rómpela. Que no haya nada en mí que estorbe para ser testimonio de tu poder. Ya eres testigo. Si un milagro has visto, ya eres testigo. Si has visto 2, ya eres súper testigo. Si has visto 3,
súper mega testigo. ¿Entiendes la idea? Quizá alguno aquí ha visto más de 5 milagros y en ocasiones aún sigue, pero Señor, tú no te muestras como yo quiero. Cuando deberíamos ser testimonio a todo aquel que se acerca a decirle, sabes, no entiendo muchas, no sé. Lo único que sé es que Dios es poderoso. Lo único que sé es que si no fuera por la mano de Dios, yo estaría frito. Lo único que sé es que si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría aquí. Y Dios puede usar ese testimonio para su gloria, para su honra. Palabra de Dios.